Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y a América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que retransmiten este programa. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos del reforzamiento de los sistemas de salud primario como una estrategia mundial para reforzar las medidas preventivas ante el día normal o el día cero, la desescalada, como también se le conoce. La nueva normalidad debe contemplar el ataque a las enfermedades crónicas como la diabetes, una de las grandes lecciones que nos ha dejado este virus, particularmente en países como México, donde la diabetes, la hipertensión y la obesidad son hoy por hoy sus principales padecimientos. Expertos de la Organización Panamericana de la Salud advirtieron que no se deben rociar las calles con cloro como una medida para sanitizar el espacio público. Le estaremos explicando por qué y tendremos una charla con un representante de la farmacéutica Pfizer. Desde esta semana hemos abordado con especial atención pues el tema de las vacunas, estos fármacos o estos digamos antídotos que se están fabricando y que se están estudiando ya a lo largo del mundo. También viajaremos a la India, donde nos estarán precisamente nuestros compañeros reporteros actualizando información. Iniciamos entre los retos que va dejando la pandemia COVID-19, el sistema de salud primario se debe reforzar. La pandemia COVID-19 va dejando una serie de retos al sistema de salud mundial tras demostrar la fragilidad de cada país para enfrentar de una manera rápida y eficaz a nuevos virus que van surgiendo. El planeta entró en franca agonía con el nuevo coronavirus y aunque va saliendo a pasos lentos, aún está sensible ante la falta de tratamientos y de una vacuna. En este transcurrir debe de reforzar una de las bases más importantes de la pirámide del sistema de salud, como es la atención primaria, promoción y prevención de la salud para reducir enfermedad y mortalidad. En el informe sobre la salud del mundo 2008, titulado La atención primaria de salud más necesaria que nunca, de la Organización Mundial de la Salud a 3 décadas de la Declaración Alma-Ata, evidenciaba que las personas no podían acceder a ningún tipo de atención debido a que los sistemas y programas de salud han sido dispares, injustos, inconexos, ineficientes y menos eficaces. Advertía que sin una reorientación sustancial era probable que los sistemas se vean desbordados por los crecientes desafíos del envejecimiento poblacional, las pandemias de enfermedades crónicas, las nuevas enfermedades emergentes como el síndrome respiratorio agudo grave y las repercusiones del cambio climático. A 12 años de ese informe, el 2020 es un reflejo en que los sistemas al parecer omitieron prever los nuevos desafíos. Las infecciones respiratorias severas han sido los dolores de cabeza de cada país. Con la pandemia COVID-19, los sistemas de salud deberán de reforzar su capacidad de respuesta, prever acciones ante nuevos desafíos, tener una misión fija hacia la atención primaria de la salud, como es la organización de la atención desde los hogares hasta los hospitales, en lo que la prevención es tan importante como la cura y en la intervención de recursos en los distintos niveles de atención, como lo señaló en su momento quien era la directora general de la OMS, Margaret Chan. Dejar la cura por la prevención es uno de los grandes desafíos para los sistemas de salud, además de que los costos directos e indirectos serían menos tanto para los hospitales como para la población mundial. La pandemia COVID-19
ha demostrado la fragilidad de la salud mundial, pero también ha evidenciado que en poco tiempo los sistemas de salud pueden lograr una mejor atención integral en cada uno de los niveles médicos científicos. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por introducirnos al tema que hoy nos ocupa. Antes de entrar de lleno, vámonos a la sede de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE y colaboradora de este espacio, nos informa. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud elevó hoy a 356.000 el número de muertos en el mundo a causa del COVID-19, lo que supone 4.183 decesos adicionales por esta nueva enfermedad en una jornada. Esto nos indica que el ritmo de decesos sigue reduciéndose poco a poco, aunque no ocurre lo mismo con los contagios. Los casos confirmados son casi 5.657.000, es decir, 104.000 más que en la víspera, con lo que vuelven a subir después de haber bajado por algunos días. El continente americano ya acumula 500.000 de personas contagiadas más que Europa, con cerca de 2.600.000 casos. A pesar de ello, la situación en Europa sigue causando preocupación entre los expertos de la OMS, ya que en los últimos 14 días los casos se han incrementado en este continente en 15%, lo que significa que si bien la ola mayor de la pandemia parece haber pasado, todavía no se puede decir que esté bajo control. Europa sigue contando por el 38% de los casos globales y el 50% de las muertes. Por países, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido y España son los 5 con el mayor número de personas contaminadas en el mundo. Según informaciones de la OMS, el 94% de todas las muertes por COVID fueron en personas de 60 años para arriba y el 59% de todos los fallecidos eran hombres. Asimismo, la información recogida y procesada por la organización indica que el 97% de los que murieron sufrían al menos una patología crónica, entre las cuales la más común ha sido la que afecta el sistema cardiovascular. Mientras tanto, las corporaciones farmacéuticas siguen en la carrera para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y sus más altos ejecutivos han prometido que no buscarán ganancias mientras dure la pandemia. En una conferencia de prensa organizada por la Federación Internacional de Productores Farmacéuticos desde Ginebra, la directora ejecutiva de GlaxoSmithKline, Emma Walmsley, ha asegurado que la industria es consciente de que ante la emergencia sanitaria se debe pensar en que la o las vacunas contra el coronavirus que se desarrollen sean accesibles para todos. Representando a AstraZeneca, otro gigante del sector farmacéutico, su consejero delegado, Pascal Soriot, fue de la misma opinión y consideró que en la situación actual nadie debe pensar en obtener beneficios económicos inmediatos. Por su parte, el presidente y jefe científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffel, expuso una posición similar y aclaró que desde su punto de vista el periodo sin beneficios para las farmacéuticas debería extenderse hasta que la Organización Mundial de la Salud declare oficialmente el fin de la pandemia. Actualmente hay 10 vacunas en una fase avanzada de investigación y 115 en ensayos preclínicos, en un esfuerzo científico sin precedentes que lo más probable es que resulte no en una, sino en varias vacunas más o menos al mismo tiempo para cubrir una demanda mundial que se cree puede alcanzar los 15.000 millones de dosis. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Isabel, por ponernos al tanto del más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, el panorama todavía no es alentador. Los casos se siguen registrando, incluso en países donde ya se comenzaba a notar un descenso claro. Y como ya lo escuchábamos, hoy por hoy el foco de infección se centra en América Latina, los países que más preocupan, entre otros, por supuesto, Estados Unidos y Brasil. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, como siempre, bienvenido, un gusto saludarlo. Qué gusto saludarte, Belén. Ya en este inicio de fin de semana, doctor, y casi de fin de mes. Efectivamente,
rápido pasa el tiempo. Y un mes más que sumamos a esta pandemia. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el reforzamiento de los sistemas de salud primario como una estrategia también para reforzar las medidas preventivas en el mundo. Y doctor, me gustaría primero que nos explicara qué entendemos por sector primario. Bueno, el sistema primario en salud es aquel que está orientado principalmente para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. A través de estrategias muy diversas que incluyen la educación para la salud, el mantener permanentemente informada a la población sobre lo que requieren en términos de generar mejores condiciones de salud y bienestar y de igual manera el mantener un estado de salud óptimo a través de estilos de vida saludables. En general, esto es el sistema primario de salud. En el sistema primario de salud, por ejemplo, se radican todos los programas de vacunación universal que tiene, por ejemplo, México, y en el sistema primario de salud se tienen prácticamente todos aquellos programas de detección oportuna de enfermedades. Ejemplo, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, por ejemplo, la medición y el monitoreo del adecuado desarrollo y crecimiento de los niños. Todos esos aspectos que son precisamente para que la salud esté en óptimas condiciones presentes y futuras, los vigila el sistema primario de salud. Doctor, ¿por qué es tan importante este sistema primario en medio de esta pandemia que hoy estamos viviendo? Es muy importante porque es el que de alguna manera genera las condiciones y regula, como igual monitorea el cumplimiento de las acciones de prevención de una enfermedad que está generando tanto impacto epidemiológico. Entonces, en su momento, por ejemplo, cuando se tenga una vacuna, lo hemos platicado en múltiples ocasiones, bueno, pues va a ser el sistema primario de salud el que será encargado y responsable de llevar a cabo las campañas de vacunación, el monitoreo de la vacunación de la población vacunada, etcétera. Luego, todo lo relativo a detección oportuna también está radicado en el sistema primario de salud. Por ese motivo, y además en la nota introductoria que hacía Isaura López, nos daba una frase muy puntual que en su momento pronunció Margaret Chan y que pues conocemos todos los profesionales de la salud en cuanto a la importancia de emigrar la mayor parte de los esfuerzos en salud hacia el sistema primario, porque un sistema primario robusto permite que cada vez haya menos personas enfermas o que las personas enfermas de condiciones crónicas estén bajo buen control y eso evite las complicaciones a mediano y largo plazo y por lo tanto un sistema primario de salud que tiene una cierta inversión económica, comparativamente en términos de esa inversión, es mucho menor a los sistemas de especialidad y alta especialidad conocidos como secundario y terciario, en donde el costo en salud se multiplica por mucho. No es lo mismo entonces tener a un paciente diabético bajo muy buen control en la parte primaria de atención que a un paciente diabético con complicaciones como insuficiencia renal crónica, etcétera. Con esto regresaremos después de la pausa. Doctor, le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también al 33 22 42 06 90. Regresamos.
Y en esta prueba y error en el que se ha sometido en la humanidad respecto a COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos advirtieron que las pruebas de anticuerpos, estas que se aplican para detectar si alguna persona ya padeció COVID-19, están dando resultados erróneos hasta en un 50%. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que las pruebas de anticuerpos para saber si las personas han tenido COVID-19 podrían dar resultados erróneos hasta en 50% de las veces. En la página web de los CDC se explica que algunas pruebas pueden exhibir reactividad cruzada con otros coronavirus, como los que causan resfriado común. Eso podría dar lugar a falsos positivos. Algunas personas pueden no desarrollar anticuerpos detectables luego de la infección por coronavirus. En otros casos es posible que los niveles de anticuerpos disminuyan con el tiempo a niveles que no se pueden detectar. Por ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que las pruebas serológicas no deben usarse en este momento para determinar si una persona es inmune, sino que pueden ayudar a determinar la proporción de las personas que fueron infectadas con SARS-CoV-2. Tampoco pueden usarse para decidir sobre la agrupación de personas que residen o son admitidas en escuelas, dormitorios o correccionales. Incluso debe descartarse para la toma de decisiones respecto al regreso a los centros de trabajo, advirtieron los CDC. Los anticuerpos se vuelven detectables con mayor frecuencia de 1 a 3 semanas después del inicio de los síntomas, momento en que la evidencia sugiere que la infecciosidad puede disminuir y se haya desarrollado cierto grado de inmunidad contra futuras infecciones. Se necesitan datos adicionales antes de modificar las recomendaciones de salud pública con base en resultados de pruebas serológicas cuando se trata de interrumpir el distanciamiento físico, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los países a reforzar sus sistemas de vacunación, ya que, según esta organización, están en riesgo alrededor de 80 millones de menores. La crisis por la pandemia de coronavirus en el mundo ha traído otros problemas que deben ser enfrentados y ante el regreso poco a poco a la nueva normalidad, deben ser tomados en cuenta como lo es la vacunación, advierte la Organización Mundial de la Salud. El organismo explicó que la COVID-19 está interrumpiendo los servicios esenciales de inmunización en todo el mundo y como consecuencia, alrededor de 80 millones de niños menores de 1 año están en peligro de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. La OMS, UNICEF y la Alianza para las Vacunas hacen esta advertencia en el marco de la Cumbre Mundial sobre Vacunas, que se llevará a cabo el 4 de junio en Londres. Desde marzo de 2020, los servicios sistemáticos de inmunización infantil se encuentran interrumpidos en todo el mundo, hecho que no tiene precedentes desde que comenzaron los programas ampliados sobre inmunización en la década de los 70. De los 129 países de los que había datos disponibles y donde hay presencia de COVID-19, en más de la mitad, alrededor del 53%, se registraron interrupciones entre moderadas y graves, o la suspensión total de los servicios de vacunación durante los meses de marzo y abril de 2020. Las razones que explican el porqué de este paro varían. Algunos padres de familia no quieren salir de sus casas por las restricciones a los desplazamientos, la falta de información o porque temen infectarse con el virus de la COVID-19. En otros casos, hay escasez de equipos de protección e incluso en algunas regiones hay desabasto de las propias vacunas. En breve, la OMS socializará una nueva guía para los países acerca del mantenimiento de los servicios esenciales durante la pandemia de coronavirus, con recomendaciones sobre la prestación de servicios de inmunización en condiciones de seguridad y de los servicios de salud primarios, informó Rocío López Fonseca. Y mire, la nueva normalidad debe contemplar el ataque a las enfermedades crónicas como la diabetes y no solamente durante el regreso a la llamada nueva normalidad, sino ya de manera permanente. La lucha contra las enfermedades no transmisibles debe ir de la mano en el combate integral de la respuesta al COVID-19 en América Latina, advierte la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etnie, y es que en la región se estima que hay 62 millones de personas con diabetes.
Jorge Alberto Pérez Gómez, director de Diabetes Center, destaca el impacto desproporcionado del nuevo coronavirus en personas que sufren enfermedades crónicas como hipertensión, padecimientos cardiovasculares, diabetes, cáncer, asma y otros males respiratorios, además de obesidad. Añadió que además hay un dato alarmante: el número de personas que no están diagnosticadas con diabetes. Yo te diría que más o menos de cada 10, 40% de esos pacientes no saben que viven con diabetes. O sea, de cada 10 pacientes, 4 no saben que viven con diabetes. Entonces, por eso hay ese subregistro. Y muchos pacientes ya pueden tener alteración de la glucosa, lo que nosotros a veces también le llamamos prediabetes, y ya tienen alteraciones de la glucosa, pero no solamente es decir hay alteración de la glucosa, sino que ya empiezan con ciertas complicaciones vasculares. Y eso no es todo. Del total de los diabéticos, el 40% tiene un mal control de su enfermedad. Se estima que en México existen alrededor de 30 millones de personas con alteración en la glucosa y solo 9 millones de ellas están diagnosticadas. El diabetólogo Pérez Gómez explica la complejidad de las dos enfermedades. Porque yo puedo ser una persona que puedo tener diabetes sin haberme dado cuenta. Me puede a mí alguien contagiar y como yo no supe que tenía diabetes, a la hora que yo caigo al hospital y me hacen exámenes de laboratorio y se descubre que efectivamente tenía diabetes. Entonces muchos de ellos, como son fortuitos, el diagnóstico es fortuito, por eso es por lo que aquí realmente estaría muy complicado y en América Latina con mayor razón porque somos los pacientes que por la misma condición racial tenemos una mayor resistencia a ello, tanto para atendernos pero también como para ser diagnosticados oportunamente. La Organización Panamericana de la Salud recordó que 1 de cada 4 personas en el continente corre un mayor riesgo de tener un mal resultado del COVID-19 debido a las enfermedades crónicas subyacentes como la diabetes, hipertensión y obesidad. Este gran desafío debe ser abordado agresivamente por los sistemas sanitarios en la nueva normalidad. De no hacerse así, se enfrentará a una epidemia paralela de muertes prevenibles de las personas con enfermedades crónicas, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, me parece que nuestras compañeras han dado en el clavo, doctor. Creo que esto explica mucho de lo que hoy queremos contarle a nuestra audiencia y que es básicamente que si un sistema de salud no atiende de manera primaria y oportuna padecimientos como este que nos han planteado, tendremos entonces consecuencias muy graves cuando se presenten pandemias de este tipo. Es decir, una población enferma es mucho más fácil que tenga problemas graves al momento de enfrentar pandemias como esta, doctor. Definitivamente. Este es un buen ejemplo. Claro. Hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, las condiciones que hoy por hoy están representando el más alto riesgo para la adquisición de COVID-19, pero también para presentarse en la forma grave y crítica de la enfermedad. Por eso la insistencia y este reportaje de Rocío nos da perfectamente pauta para comentar que una de las estrategias más importantes en el combate de COVID-19 es precisamente que esta población susceptible, vulnerable, esté bajo buen control de esas enfermedades crónicas, como diabetes, por ejemplo, que por cierto, en México el 12% de la población adulta tiene diabetes, es una de las prevalencias más altas de esta enfermedad a nivel mundial. El 35% de la población en México, adultos, sufre hipertensión arterial. El 70% de la población adulta en México tiene sobrepeso u obesidad y en México tenemos el índice más alto de obesidad infantil a nivel mundial. Alrededor del 40% de todos los mexicanos sufre trastornos en el metabolismo de los lípidos, léase colesterol alto, hipercolesterolemia y trastornos de triglicéridos. Y esta situación, esta última en particular, a veces la visualizamos menos y tiene una importancia capital porque es un factor de riesgo
por ejemplo, para enfermedades trombóticas, para enfermedades cardiovasculares, para hipertensión arterial. Frecuentemente es el origen y detonante de estas enfermedades. Entonces, es correcto, una población que tiene tanta morbilidad, una población con mucha enfermedad de base, debe mantener un buen control a través del sistema primario y también secundario de salud, pero el sistema primario debe ser muy sólido, sobre todo para la detección temprana. Oíamos al doctor Jorge Alberto que nos decía, 4 de cada 10 diabéticos posiblemente no saben que tienen diabetes. Y el otro punto también era importante. Es posible que alrededor de 3 de cada 10, a pesar de saber que tienen diabetes, en los primeros meses o años se niegan a aceptarlo. Y negarse a aceptar una condición así también es no entrar oportunamente a un esquema de tratamiento y control, y esto significa riesgo de complicaciones a largo plazo. Claro, y doctor, es un asunto de ida y vuelta, es decir, hay una corresponsabilidad en la situación que hoy estamos viviendo, tanto de los individuos como de las autoridades. Y me explico un poco, doctor. En México, como en muchos países de América Latina, la cultura de la prevención, de ir al médico por revisiones periódicas, es prácticamente nula. No vamos a menos de que estemos enfermos o que nos sintamos mal, pero estas revisiones periódicas en las que se podría detectar una enfermedad a tiempo son prácticamente inusuales en países como los nuestros, doctor. Es correcto, Belén. Y aquí hago otra acotación. Las mujeres son más cumplidas, sí. Mucho más cumplidas. Van con mayor oportunidad y a tiempo a detección oportuna de cáncer cervicouterino, mama, etcétera. Pero cuando analizamos, por ejemplo, el porcentaje de varones que a partir de 40 años de edad deben realizarse una revisión para cáncer prostático y exámenes para detección de enfermedades crónicas, comparativamente con las mujeres hay muchísima desproporción. Los varones debemos ser más cumplidos porque las estadísticas no mienten. En general las mujeres cumplen más con esas estrategias primarias de atención. Y por otro lado, doctor, la conveniencia de los gobiernos de reforzar estos sistemas primarios para que el costo por tratar enfermedades crónicas no sea tan alto. Hoy por hoy, algo de lo que tiene sumidos a estos sistemas de salud es precisamente lo costoso que implica atender a tanta población enferma. Pero si me permite, doctor, con esto regresamos. Con todo gusto. Después de la pausa. Usted no se vaya, volvemos con más. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, y nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica y agradecer su tiempo al doctor Alejandro Cané. Él es líder de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas del laboratorio Pfizer. Doctor, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Belén. Buenos días. Quisiera preguntarle, doctor, ¿en qué etapa se encuentra Pfizer en el desarrollo de una vacuna para tratar COVID-19? Bueno, nosotros estamos muy contentos de compartir con la audiencia que Pfizer ha iniciado en abril de este año en Europa y en 5 años más especialmente en los Estados Unidos, el ensayo en sujetos sanos, en humanos, fase 1 o 2 para probar la seguridad y la capacidad de nuestra vacuna candidata basada en el rendimiento de los anticuerpos. Sujetos sanos, como te decía, de 18 a 55 años y en una segunda etapa extendiendo esta edad de 65 hasta 85 años con el objetivo de lograr una vacuna en esta tecnología que permita controlar la enfermedad de COVID-19.
Claro, doctor, hemos hablado en este programa, hemos tratado de explicarle a nuestra audiencia, porque sabemos que son términos a veces muy técnicos, muy científicos, las bases o las plataformas o tecnologías que están utilizando cada uno de los desarrolladores de estas vacunas. En el caso de Pfizer, ¿sobre qué plataforma o tecnología están trabajando? Bueno, como usted sabe, hay más de 120 candidatos de vacuna en este momento en una etapa de desarrollo. Y hay básicamente 8 aproximaciones diferentes para tener una vacuna posible frente al COVID-19. Algunas utilizan el virus entero, que puede estar inactivado o atenuado. Otras utilizan proteínas, que son una parte pequeña de la estructura viral. Otras utilizan vectores de virus fabricados en el laboratorio cuando se introducen algunas proteínas del virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19. Pero en el caso de Pfizer, lo que nosotros utilizamos no es el virus, sino una parte de la información genética del virus, que se llama ARN mensajero, que tiene la información para que el virus produzca la proteína a partir de la cual produce la infección en la célula. La manera en que esta vacuna funciona es a través de introducción en el cuerpo humano de una partícula muy pequeñita de lípidos que incluye esta información genética. Esa información genética utiliza la célula humana normal para producir la proteína del virus, pero que como no tiene el virus, no es infectante, no produce infección y permite que al salir a la sangre el sistema inmunológico la reconozca como extraña y pueda producir anticuerpos, defensas que nos protegen frente a una futura exposición. Esta es la aproximación innovadora que estamos tratando de utilizar por varias razones. Y la más importante es que esta tecnología, al ser una tecnología que no utiliza el virus, sino que solamente la información genética, permite mucha flexibilidad en la evaluación preclínica, es decir, que nos permite llegar rápido a los ensayos humanos como estamos haciendo ahora, y una vez que tengamos una vacuna que muestra seguridad y eficacia, poder producirla a gran escala en muy poco tiempo, que es otra de las dificultades que es la que estamos ahora, ¿no? Tratar de proveer la mayor cantidad de vacunas posibles en el menor tiempo que esto todo. Claro. Doctor Alejandro Canel, líder de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas de Pfizer. Me acompaña en el estudio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Tiene también algunas preguntas para usted, si nos permite. Buenos días, doctor. Doctor Alejandro, qué gusto saludarle. Igualmente, Raúl, ¿cómo estás tú? Muy bien, afortunadamente. Preguntarle si está previsto, por ejemplo, que en la fase 3 de los ensayos clínicos participen países de América Latina, como el caso de México, o incluso, ojalá y pueda ser esta participación desde la fase 2. ¿Qué previsión hay con respecto a la participación de nuestro país? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros, como ustedes todos saben, estamos corriendo una carrera frente al virus. Todas las compañías estamos en el desarrollo de una potencial vacuna. Por eso es que los estadios primarios del desarrollo clínico, fase 1 o 2, se han hecho en los lugares donde sabíamos que había mayor rapidez de poder conquistar, como en Europa y en Estados Unidos. Nosotros tenemos 4 sitios en Estados Unidos y algunos varios en Europa, pero también en Alemania en particular, dando esta información. A diferencia de otras oportunidades cuando las vacunas se desarrollan, que vamos usando una aproximación etapa por etapa, es decir, fase 1, resultados que se comparten con la autoridad regulatoria, se recibe el feedback y se siga avanzando hacia la fase 2 y hacia la fase 3. En este caso, lo que estamos haciendo es tener un continuo de trabajo con la FDA y con la EMA, que son las autoridades regulatorias de los Estados Unidos y Europa respectivamente, con el objetivo de darles información tanto del nivel de anticuerpos que podemos encontrar como de la seguridad de las candidatas vacunas en tiempo real, de manera de acelerar y acortar el proceso de evaluación. Lo que nosotros estamos buscando para responder tu pregunta es tener hacia finales de octubre de este año una suficiente información de seguridad y de niveles de anticuerpos que nos permita poner un uso bajo una circunstancia regulatoria que existe en Europa y en los Estados Unidos, que es una autorización de uso en situaciones de emergencia, como en este caso que es la pandemia, que permita tener la vacuna disponible para ser utilizada en todos los lugares del mundo que así lo permitan y de las personas que más lo necesiten. Respecto de la fase 3, estamos explorando cómo, cuándo, en qué lugares, y ninguna de las
está fuera de la mesa de pensamiento, básicamente porque no sabemos cómo se va a comportar en los próximos meses la situación epidemiológica de COVID-19, y vamos a necesitar lugares donde haya circulación viral para poder mostrar la eficacia clínica de la vacuna. Así que no te puedo decir ni que sí ni que no, pero eso es una parte de la discusión que estamos llevando a cabo todos los días con las autoridades regulatorias de las autoridades de salud del mundo. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y esta explicación para nuestra audiencia de coronavirus, la pandemia. Hasta pronto. Muchísimas gracias por el contacto. Hasta luego. Bueno, es el doctor Alejandro Canel, líder de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas de Pfizer. Teníamos un problema con la comunicación. Alcanzamos a entender algunas explicaciones. Ojalá tengamos la oportunidad de retomar, si no ahora, más adelante, la conversación con Pfizer. Pero básicamente, doctor, me parece que algunos puntos importantes es que ellos están trabajando con moléculas, según pudimos entender. Con RNA mensajero. Y están trabajando de forma conjunta con BioNTech, que ha sido también un desarrollador de vacunas. Y el RNA mensajero, como lo hemos comentado en algún momento, es un derivado del RNA una vez que ocurre la transcripción adentro de la célula. Y estas vacunas, las que tienen base en RNA mensajero, han mostrado mucha seguridad y mucha eficacia. Yo particularmente tengo mucha expectativa de resultados, pues con dos componentes. Uno de ellos, RNA mensajero, y el otro con la proteína S, la espícula viral, que se ha demostrado tiene mucha inmunogenicidad. Es muy posible que sean las dos plataformas que más rápidamente lleguen a conclusiones para utilización y para producción a gran escala de vacunas contra COVID-19. Pero lo estaremos viendo en los próximos meses. Pfizer también tiene, por eso sí será importante en un momento dado volver a tener esta conversación, porque tiene ahora algunas moléculas también terapéuticas. Tiene un inhibidor de proteasas que, como recordaremos en algún momento en programas anteriores, hablábamos de los diferentes lugares en donde va pasando como un mecanismo de producción el ciclo viral intracelular de SARS-CoV-2. Y en uno de los momentos dentro de esa fase de replicación está la participación de una enzima que se llama proteasa viral. Bueno, pues hay fármacos que inhiben a esa proteasa viral. En VIH ha sido la experiencia más sólida en relación al uso de este tipo de proteasas. Bueno, Pfizer está investigando una proteasa que pudiera ser de utilidad contra SARS-CoV-2. Entonces, seguramente va a ser muy interesante en una siguiente conversación con el doctor Alejandro platicar de ese punto y la otra situación. Uno de los fármacos que se han venido utilizando en la modalidad de compasivo es acitromicina, y esa molécula es originalmente de Pfizer. Acitromicina es un antibiótico contra bacterias gram positivas principalmente en infecciones de vías respiratorias. No es su única utilidad, hay otras más, pero acitromicina también ha mostrado actividad antiviral y se vino utilizando y se ha venido utilizando en pacientes con COVID-19 sola y también en su momento en combinación con hidroxicloroquina. Ya hemos comentado lo que ha pasado con hidroxicloroquina, pero será también interesante escuchar qué hay de protocolos utilizando solo acitromicina en pacientes con COVID-19. Yo creo que en algún momento, en un programa futuro, volver a tomar esta conversación. Claro, y doctor, antes de irnos a la pausa, esta pregunta muy importante que usted le planteaba sobre los ensayos clínicos y la posibilidad de involucrar a población como la mexicana en estos ensayos. En estos ensayos se debe involucrar a prácticamente todas las poblaciones
porque la respuesta inmune también puede tener determinantes genéticos, raciales. La respuesta inmune puede tener determinantes en variables clínicas. Ya decíamos antes el porcentaje de personas con diabetes o con obesidad en México. Por cierto, la mayor parte de vacunas tienen alrededor de 10% menos eficacia en personas con obesidad. Y eso está perfectamente descrito, por ejemplo, para la vacuna contra influenza. Entonces, por eso, estas vacunas nuevas que están en desarrollo van a tener que probarse en personas con diabetes, en personas con obesidad, en personas con hipertensión, en personas de tal y cual región y continente, países, etcétera, razas, para llegar casi a un mismo tiempo con un perfil muy completo, epidemiológico y clínico de la respuesta inmune a este tipo de vacunas. Y de esa manera no nos tardemos más tiempo. Claro, pues con esto vamos a regresar, doctor, porque tiene que ver también con el tipo de población en cada una de las regiones y por supuesto tiene que ver también con lo que hoy hemos abordado, el sistema primario de los sistemas del sistema de salud, valga la redundancia, en el sentido de poder atacar desde las características poblacionales a cada una de estas regiones. Así que con esto regresaremos después de la pausa. En India se encuentra nuestro compañero David Asta, él es corresponsal de la agencia EFE y también colaborador de este espacio. David, nos da mucho gusto saludarte y escuchar tu reporte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos de coronavirus en la India alcanza ya más de 165.000, lo que sitúa al país asiático entre las 10 naciones que han registrado más casos del mundo. La India ha detectado en la última semana un aumento continuo de más de 7.000 nuevos positivos al día, uno de los mayores del mundo, aunque lejos de los más de 20.000 diarios que se detectan en Brasil o Estados Unidos. El país asiático ha ido incrementando su capacidad de realizar pruebas de coronavirus y actualmente realiza unos 100.000 test diarios, pero aunque ha hecho más de 3 millones de pruebas desde que comenzó el confinamiento a finales del pasado marzo, la India sigue siendo uno de los países que menos pruebas realizan en relación al tamaño de su población. El país impuso un estricto confinamiento el 24 de marzo, que ha sido ampliado en 4 ocasiones, con una reducción gradual de las restricciones. La última extensión del confinamiento, que afecta a 1.300 millones de personas, finaliza este domingo. Y aunque por el momento no se ha anunciado una nueva ampliación, varios estados indios han pedido la extensión del confinamiento, aunque con más libertades. Buena parte de los comercios, oficinas y fábricas han reabierto sus puertas, aunque grandes centros comerciales, restaurantes y bares siguen sin poder abrir, y los vuelos domésticos de pasajeros funcionan de nuevo. La actividad económica del país se vio bloqueada prácticamente por completo a finales de marzo debido al confinamiento, que ha afectado duramente a millones de trabajadores llegados del mundo rural y que se vieron atrapados en las grandes ciudades sin ingresos ni en muchos casos sin techo. Ahora la India busca reabrir la economía y ha detallado un paquete de ayuda por valor de unos 276.000 millones de dólares para contener el impacto del coronavirus. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias a nuestro compañero David Asta en la India. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, veíamos las imágenes de India y pensamos a veces qué difícil es mantener la sana distancia en poblaciones pues tan abundantes, ¿no, doctor? Que es el caso también de México, de América Latina. Definitivo, y lo veíamos precisamente en el escenario de abordar el transporte público, lo cual ocurre en nuestros países cada día. Los transportes públicos pues, representan un riesgo de transmisión de enfermedades, sobre todo respiratorias, y de ahí la importancia, lo hemos comentado en diversos momentos en el programa,
de la utilización de cubrebocas y de la utilización adecuada del cubrebocas estuvo muy debatible. En sus inicios se habló de la utilización del cubrebocas solo para el enfermo con síntomas respiratorios, lo cual podía proteger a su entorno. Eso es válido, sigue siéndolo, pero COVID-19 ha venido a detonar otras decisiones porque el uso generalizado de cubrebocas, aunque reduzca solo muy pocos puntos porcentuales el riesgo de transmisión, reduce el riesgo de transmisión. Y todo lo que abone tiene que adoptarse, porque el problema es tan serio que por un lado debemos buscar el que el mayor número de personas tenga contacto con alguien que está teniendo actividad, enfermedad activa. Por otro lado, debemos cuidar que al máximo posible las personas con alto riesgo estén bajo absoluto resguardo casi domiciliario, claro, cuidando todos sus aspectos psicológicos, de acompañamiento, etcétera, nuestros adultos mayores, por ejemplo. En fin, pero estas otras medidas, como el uso de cubrebocas, en el caso de la India, pues creo que podría ser una buena decisión y no vi gente con cubrebocas, no vi muchas personas con cubrebocas. Claro, y también la nueva normalidad a la que nos iremos poco a poco incorporando, se mencionaba, por ejemplo, el hecho de prohibir que las personas hablen en el transporte público, prácticamente que todo el mundo vaya en silencio, precisamente también para evitar la expulsión de más partículas. Doctor, regresando al tema que este día nos ocupa, hablábamos ya de lo importante que es cuidar la salud, porque en un organismo sano, fuerte, es menos probable que tipo de virus como coronavirus nos ataquen de manera fuerte o complicada. Estamos hablando de que las enfermedades crónicas representan hoy por hoy un alto riesgo de mortandad con relación a este virus y hablamos también de lo importante de la prevención. Doctor, los sistemas de salud cada vez también más enfocados a reforzar este sistema primario. Definitivo. Yo he dicho siempre que en cuanto al sistema de primario, la erogación pública para su reforzamiento es una inversión. Ya en el sistema terciario, que es el de la atención de especialidad y alta especialidad, también es una inversión, pero es un gasto. La inversión en el sistema primario evita costos muy altos para la atención de enfermedades complejas. Sistema primario, prevención y promoción de la salud. Sistema secundario, atención a enfermedades comunes que habitualmente se atienden por las 4 especialidades básicas: medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general. Tercer nivel de atención, enfermedades complejas que requieren especialidades y subespecialidades médicas. Para situar pues, los niveles de atención de una manera sencilla, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro que mientras más fuerte tengamos el sistema de prevención, menos vamos a requerir y saturar el tercer nivel de atención de alta especialidad. Y ahora, doctor, esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones también y una de ellas, me parece, es lo mucho que podemos hacer por nuestro cuerpo. Enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, son enfermedades que de alguna manera se pueden prevenir o incluso se pueden controlar de una manera más sencilla y a veces la solución está al alcance de nuestra mano, doctor. Comer bien, comer sano, hacer ejercicio. Así es. Y reducción de estrés, que hoy por hoy es una de las grandes afecciones que nos están enfermando a la población. Un gran contribuyente a la enfermedad. La salud es el estado del bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Fíjate qué interesante. El estado óptimo biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces somos una integración de aspectos biológicos, psicológicos, espirituales y sociales. Y a todo debemos brindarle la misma atención. En la pandemia
y sin la pandemia. Por eso el sistema primario no solo aborda asuntos exclusivamente médicos, también aborda aspectos psicológicos, de detección temprana, de enfermedades del estado de ánimo, depresión, ansiedad, para actuar de manera oportuna a todas las edades, desde los niños hasta los adultos mayores. Entonces, por eso la insistencia en el primer nivel de atención, toda la inversión, porque luego en el segundo y en el tercero no solo es inversión, también es gasto. Doctor, y un llamado muy especial a los padres, a los cuidadores o responsables de los niños. Ahí es donde empieza todo. Si partimos desde el origen, desde una lactancia adecuada, ya estamos contribuyendo muchísimo a darle posibilidad y oportunidad a esos niños de tener menos padecimientos y menos propensión a ciertos padecimientos. Y luego la alimentación en los primeros años, que la manera en cómo eduquemos a nuestros hijos para comer es luego las prácticas y la cultura y los gustos que ellos tendrán siendo adultos. Fíjate, Belén, por ejemplo, en la lactancia. La lactancia materna es tan valiosa que quienes fueron alimentados al seno materno durante los primeros 6 meses de vida tienen menos riesgo de obesidad en la adolescencia y después en las etapas subsecuentes. ¿Qué tan valiosa es la lactancia materna? Valiosísima, importante, desde el punto de vista biológico y afectivo. ¿Por qué los niños se enferman menos de COVID? Es posible que los anticuerpos maternos transferidos por la vía placentaria, pero también en el caso de la lactancia, los que se pueden transferir por vía de la lactancia, protejan a los niños. Los niños que están alimentados al seno materno tienen menos enfermedades infecciosas durante las primeras etapas de la vida. Ese es solo un ejemplo de lo importante que es el propiciar, impulsar programas de lactancia materna y que corresponden al primer nivel de atención. A nosotros nos preguntan frecuentemente, con motivo de COVID y con motivo de otras muchas enfermedades infecciosas, ¿qué se hace para fortalecer al sistema inmunológico? Para fortalecer al sistema inmunológico lo que tienes que hacer es procurar una salud integral óptima, menos obesidad, control de la diabetes, control de las enfermedades crónicas que tengas, actividad física, porque en estricto sentido que exista un fármaco o algunos fármacos que den fortaleza general a la inmunidad, no es el caso. Hay estados de inmunosupresión específicos. Esos sí requieren frecuentemente tratamientos específicos que están perfectamente delineados en la inmunología y en general en la medicina clínica. Sí, hay personas que tienen, por ejemplo, inmunosupresión congénita de tipo celular. Ellos pueden requerir ciertos fármacos que pueden mejorar ese estado de la inmunología. Pero finalmente, algo que dé fortaleza a la inmunidad es el estado de salud óptimo general. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Gracias. Muchas gracias, Belén. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, en Reino Unido, más de 1,000 voluntarios ya reciben prototipo de vacunas contra el coronavirus. Les presentamos a la familia Vini, Katie, su esposo Tony y su hija Rhiannon. La pandemia del COVID-19 los confinó como a todos en su casa cerca de Oxford. Sin embargo, al no querer quedarse de brazos cruzados, podrían pasar a la historia. Esta familia es voluntaria para el primer ensayo en humanos de una posible vacuna del coronavirus en Reino Unido. Tantas otras personas han sido capaces de poner su granito de arena y me dije, no soy enfermera, no soy doctora, así que esto es lo único que puedo hacer, así que lo haré. Los Vinis están entre los más de 1,000 voluntarios de buena salud que están siendo reclutados para el ensayo dirigido por la Universidad de Oxford. La mitad de ellos están recibiendo el prototipo de vacuna, los otros un placebo. Los investigadores quieren saber si la vacuna desencadena una respuesta inmunológica para detener la infección por COVID-19 y si causa cualquier efecto secundario importante.
El ensayo depende de que algunos participantes desarrollen el coronavirus. Los Vini han estado tomando regularmente su temperatura y vigilando cualquier síntoma. No hemos tenido ningún efecto secundario. De verdad, ni siquiera puedo sentir dónde me han puesto la inyección. Y no me preocupa en absoluto, no me preocupa nada. La esperanza, como para todo el mundo, es que encontremos esa vacuna que podría permitirnos volver a la normalidad, fuera lo que fuera. Es muy agradable poder ser voluntario para algo así y nos sentimos honrados de poder hacerlo de verdad. Sin garantía de una vacuna, la Universidad de Oxford lidera lo que describe como el mayor ensayo de tratamiento del mundo. Los medicamentos contra el VIH y la malaria, un antibiótico entre otros, se están probando en los pacientes de COVID-19. Algunas personas terminarán en el hospital aunque tengamos una vacuna. En 8 semanas hemos reclutado a más de 10.000 personas de más de 180 hospitales. Probamos tratamientos diferentes, pero aún es pronto para decir si alguno es beneficioso o no. Con suerte obtendremos respuestas en el verano. Oxford está en el corazón de los esfuerzos globales para derrotar al coronavirus. El gobierno británico dice que si las pruebas de la vacuna son exitosas, 30 millones de dosis podrían estar listas en septiembre. Estados Unidos también dice que podría tener una vacuna para finales de año, pero es todo un deseo. Algunos expertos advierten de que la fórmula mágica podría no ser encontrada nunca. Damon Embling, Euronews, Oxford. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.